¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, vamos a hablar de carcinoma de colon y recto, tema importantísimo, ¿sí? Que más allá que el día de mañana ustedes no los vayan a tratar, sí los tienen que saber, porque es una de las enfermedades más prevalentes en cualquier lugar, y más que nada en nuestro país. Y, y nada, van a encontrar muchos pacientes internados por algún tipo de estos dos cánceres, ¿bien? Comencemos recordando un poquito de la anatomía, cómo era el colon. Bien, el colon tenemos colon ascendente, colon transverso, colon descendente, sigmoides, recto y ano, ¿sí? Vamos a ver que la sintomatología y los signos de un cáncer de colon ascendente es de un tipo, transverso de otro, descendente de otro, ¿sí? Recuerden al mismo tiempo las relaciones que hay del colon con otros órganos dentro del abdomen. Recuerden que acá en el medio va a estar el intestino delgado. Por detrás del colon transverso vamos a encontrar el páncreas. Acá vamos a tener el estómago, el hígado, bien. Por detrás de los dos colon ascendente y descendente, los riñones derecho e izquierdo. Lo que es parte del sigmoides recto y ano va a estar en pelvis, por consiguiente puede afectar a la vejiga, al útero, la próstata, etcétera. Bien. Otro recuerdo anatómico importante es que las mesentéricas superior e inferior, rama de la aorta abdominal, van a irrigar a lo que es el colon. La mesentérica superior va a irrigar a colon ascendente y 2/3 de colon transverso, y la mesentérica inferior va a irrigar a lo que queda el colon transverso, colon descendente, sigmoides y parte de recto, ¿sí? Y eso es muy importante para el tratamiento, porque si hay una neoplasia aquí, puede metastatizar, en realidad sería invadir, porque es el mismo órgano, al colon transverso un poco más arriba, ¿sí? ¿Por qué? Porque es de la misma arteria. Ahora lo vamos a ver. Bueno, como les mencioné, acá está el apéndice, colon ascendente, transverso, descendente, sigmoides, recto y ano, ¿sí? Acá vemos además que tiene ganglios linfáticos. Vamos a ver que estos son adenocarcinomas y los adenocarcinomas metastatizan por vía linfática. Eso es muy importante. Entonces ya si vemos afectación ganglionar, ya estamos hablando de otro estadio de la neoplasia. Además hay vasos sanguíneos, muscular, submucosa y mucosa. Para hacer un recordatorio de la histología, más que nada para entender hasta dónde nos preocupamos mucho o poco en base a la progresión de este cáncer, ¿sí? Esto es la luz intestinal, acá tenemos el epitelio, todo esto es la capa mucosa, ¿sí? Acá tenemos la capa submucosa, bien, y dependiendo si afecta solo la mucosa o la submucosa o más, estamos dentro de una neoplasia más o menos avanzada, ¿sí? Bueno, vamos a definir algunos conceptos que a lo largo de el Power los voy a ir diciendo, así saben lo que es, además de que ya lo deben haber escuchado muchas veces, como por ejemplo un pólipo. ¿Qué es? Es toda elevación de la pared gastrointestinal hacia la luz, ¿bien? Y puede ser constituida por cualquier tejido, generalmente es de mucosa o submucosa, hasta puede ser un poco más profundo. Y hay que ver si ese pólipo es benigno o maligno o cómo se comporta, ¿bien? Pero nos tienen que hacer abrir los ojos. Y después tenemos otras dos cosas para diferenciar, que es un cáncer colorectal temprano y avanzado. El colorectal temprano está limitado a la mucosa y submucosa, por eso les decía que es importante, independientemente de su extensión y la presencia o no de afectación ganglionar. ¿Por qué? Porque les dije que metastatizaba por vía linfática. Y el cáncer colorectal avanzado es aquel que compromete más allá de la submucosa, ¿sí? Esta diferenciación es muy importante. Bien, hablemos un poquito de la epidemiología de estas lesiones polipoideas en colon y recto. Tiene una prevalencia del 30% en pacientes de mayores de 60 años. El 60-70% son neoplásicos y a esto lo llamamos adenomatosos. Recuerden que el tejido intestinal es tejido epitelial glandular, ¿sí? Por eso el adeno viene de glándula. Y el 30-40% que sobra son no neoplásicos, como por ejemplo los hiperplásicos, que ahora los vamos a ver. La mayoría responden a la secuencia de adenoma a adenocarcinoma, por lo tanto, la detección y extracción de cualquier pólipo previene a la evolución natural a un cáncer colorectal. Cuando hablamos de cáncer, hablamos de neoplasia maligna. Acá estamos en algo precursor, ¿sí? Antes de la malignidad. Entonces, si yo encuentro un pólipo adenomatoso, hay que resecarlo, ¿bien? Se estima que el 70-80% se encuentran en el recto, sigmoides y colon descendente. Esto se lo tienen que acordar porque es por orden de frecuencia, ¿sí? Aunque se considera que la medida de screening ideal es la videocolonoscopia completa hasta el ciego, porque podemos encontrar en cualquier lado.
¿Esto qué quiere decir? Es que no nos quedamos tranquilos con una sigmoidoscopía, ¿bien? Tenemos que recorrer todo el colon. Bueno, a su vez los pólipos de la mucosa colorectal se pueden subclasificar y podemos clasificarlos según su morfología en pediculados, subpediculados y sésiles y según sus características histológicas en no adenomatosos que no tienen potencial neoplásico, adenomatosos que tienen potencial neoplásico y pólipos serratos que son más raros con potencial neoplásico. Importante, los pólipos pediculados se encuentran con mayor frecuencia en ¿dónde? En colon sigmoide y colon descendente. Los pólipos sésiles pueden encontrarse en cualquier sector del recto y marco colónico. Y la diferencia morfológica tiene implicancia en la estrategia de la polipectomía, pero no en el pronóstico. ¿Qué quiere decir esto? Que un pólipo pediculado quizás es más simple de resecar a que uno sésil, que ahora vamos a ver cómo son. Pero el pronóstico es el mismo, ¿sí? Bueno, acá para que vean, estos son pólipos pediculados y estos son los no pediculados o sésiles. De vuelta, este es uno pediculado y este es sésil. Bien, pediculados que tienen un cabo, ¿sí? O una base, y luego sale el pólipo, y sésiles es que predominan en su extensión y no protruyen tanto como los pediculados. Fíjense, acá vemos una videocolonoscopía, acá tenemos un sésil, bien, que está bien pegadito, y este que tiene este cabo, que es un pediculado. Lo mismo, sésil, pediculado. Bien, vieron que hablamos de que había una clasificación histológica y entre uno de ellos teníamos los pólipos no adenomatosos, es decir, que en teoría no tendrían potencial neoplásico. Está en estudio, ¿bien? Estos son los inflamatorios, los linfoides, amartomatosos y juveniles. Más que nada es en pacientes jóvenes, los hiperplásicos son los más frecuentes y en el caso de que alguno de estos pólipos tenga un poco de componente adenomatoso hay que extirparlo porque eso previene a que progrese a un carcinoma colorectal, ¿bien? Por otro lado, la clasificación de histología, dijimos no adenomatosos y serratos. Los adenomatosos tienen potencial neoplásico, todos los pólipos adenomatosos lo tienen. Por eso es tan importante el tratamiento y descubrirlos a tiempo, porque un pólipo que es un adenoma puede progresar a un adenocarcinoma. Y tenemos tubulares, tubulovellosos y vellosos, ¿sí? Los pólipos con mayor potencial de transformación maligna o pólipos de riesgo son pólipos que midan más de 1 centímetro, que tengan más que nada componente velloso y tengan una displasia de alto grado. Una displasia es una alteración estructural y citológica, es decir, de la célula, del tejido. Entonces, cuando lo vemos a la microscopía, vemos que está todo desordenado y decimos, ¿qué está pasando? Bueno, estamos en presencia de una displasia. Una displasia puede progresar un carcinoma in situ, que es una neoplasia y después en un carcinoma invasor y ahí estaríamos en un gran problema, un carcinoma colorectal. Por consiguiente, esto se lo tienen que acordar. Cualquier pólipo que mida más de 1 centímetro, lo sacamos, lo vemos a la histología y tiene componente velloso y displasia de alto grado, bueno, hay que controlar plenamente a este paciente porque puede progresar a una transformación maligna, ¿sí? Bueno, ¿cómo hacemos la detección o el screening de estas polipomatosis? Evaluar si la videocolonoscopia fue completa, es decir, que fue hasta el ciego. Valorar si hay limpieza colónica, hay que resecar los pólipos. Es recomendación la resección completa de los pólipos y no la biopsia diagnóstica. ¿Bien? En el colon proximal hay que sacar todos los pólipos independientemente de su tamaño. Y en el colon descendente, sigmoide y recto se resecan todos los pólipos excepto aquellos que presenten un aspecto hiperplásico, que recuerden que eso era pólipos no adenomatosos que no tenían predisponencia neoplásica menores a 5 milímetros, que son muy chiquitos. Lo que más se tienen que acordar, chicos, es que hay que hacer una videocolonoscopia completa y en el colon proximal hay que resecar todo pólipo existente y en el colon descendente podemos dejar estos, pero son más raros, muy chiquitos. Bien, entonces, fíjense, ¿cómo vigilamos a estos pacientes? En el caso de haber encontrado un pólipo de más de 1 centímetro, los trajimos, los llevamos a anatomopatología y vemos que tiene una displasia de alto grado, y vemos un margen de seguridad, es decir, que uno reseca un poquito más de donde está el pólipo para asegurarnos que no haya infiltración maligna. Si encontramos todos estos casos que dijimos que un pólipo mayor a 1 centímetro con displasia de alto grado, que es el DAG, y más que nada predominio velloso, que es un tipo histológico, es potencial maligno, entonces hay que realizar un control cada 3 meses.
Si hay pólipos adenomatosos, además hay que vigilarlo ¿para qué? Para carcinoma colorectal, y los serratos no existe mucha evidencia y no importa. Bien, ahora sí hablemos del carcinoma colorectal. Es importantísimo que ustedes sepan de la existencia de este cáncer porque ocupa en el mundo el tercer lugar de incidencia de estrés detrás del cáncer de pulmón y de mama y el cuarto lugar en mortalidad, ¿sí? En Argentina se ubica dentro de los países con tasas de incidencias más altas y ocupa en nuestro país el segundo lugar dentro de las causas de muerte por cáncer. ¿Hay que saberlo? Por supuesto que sí. Afecta tanto a hombres como mujeres por igual y tiene una lesión pre-neoplásica definida, es decir, antes de que ocurra el cáncer, que es el adenoma, son estos pólipos que estuvimos viendo. Ojo, porque dentro de esos pólipos puede haber una transformación maligna, ¿sí? Pero el adenoma es la lesión precursora y que puede detectarse y puede prevenir su manifestación maligna y se trata efectivamente, por eso se habla tanto, o creo yo que se habla tanto del carcinoma colorectal, porque se puede prevenir, ¿sí? Bien, el 80% del carcinoma colorectal son esporádicos, un 10% familiares y un 5 a 10 son hereditarios, como por ejemplo las enfermedades de polipomatosis adenomatosa familiar o síndrome de Lynch. El 90% se presentan mayores de 50 con un pico de incidencia entre los 65 y 75 años. Solo un tercio son detectados en estadios tempranos, siendo que la detección de avanzados es el 60%. Bien, es súper importante la detección precoz. Bien. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Tenemos factores de riesgo ambientales, que aumentan la incidencia, el alto consumo de carnes rojas, de grasas saturadas, dieta hipercalórica, obesidad, sedentarismo, tabaquismo, exceso de alcohol, más que nada para cáncer de recto. Y los que disminuyen la incidencia, consumo de vitaminas y antioxidantes, consumo de frutas y vegetales, uso regular de AINES, pero esto entre comillas, por ya todo lo hablado, y dieta rica en calcio. Otros factores de riesgo, por supuesto, los pólipos adenomatosos y algún trastorno genético como la polipomatosis adenomatosa familiar, el Lynch o el cáncer colorectal familiar. Y esto que hablamos, perdón, en el otro video, que es la enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Qué más tenemos? De los pólipos adenomatosos, en específico el 60-80% del cáncer colorectal se origina de pólipos adenomatosos, por eso es tan importante, ¿sí? Y esto es lo que hablamos, si es velloso, ojo, si tiene más de 1 centímetro también, si son múltiples, si tiene un grado de displasia alto, todos son manifestaciones que nos tienen que hacer abrir los ojos, resecarlos y controlar al paciente, genéticos e enfermedad inflamatoria. Y enfermedad inflamatoria intestinal, que ya lo vimos en el otro video, tanto la colitis ulcerosa como la enfermedad de Crohn tienen riesgo para tener carcinoma colorectal, está aumentado y el mismo depende de varios factores según la extensión de la enfermedad y el tipo de evolución. Bien, para que sepan algo simple de estas enfermedades genéticas, la PAF, que es la poliposis adenomatosa familiar, es una enfermedad de herencia autosómica dominante, se caracteriza por múltiples pólipos, más de 100 pólipos en el colon, y el 100% evoluciona un carcinoma invasor, ¿sí? Es decir, un cáncer maligno, en un periodo de 10 a 15 años desde que inició la PAF, ¿sí? Entonces, si encontramos uno de estos pacientes, el pronóstico no es muy bueno. Presenta manifestaciones extracolónicas como cáncer de tiroides, cáncer gástrico, meduloblastoma u ostiomas, ¿sí? Después tenemos el síndrome de Lynch, es un trastorno hereditario autosómico dominante, mayor frecuencia en colon derecho en jóvenes, media de 43 años, y el 90% puede progresar a cáncer colorectal. Bien, carcinoma colorectal familiar, lo que más me interesa es esto. Las personas con un familiar de primer grado, dígase mamá, papá, hermano, hermana, con carcinoma colorectal tienen un riesgo 2 a 8 veces mayor que la población general. Por consiguiente, si alguno de ustedes o que conocen tienen el antecedente de padre, madre, hermano o hermana, o sea, familiares de primer grado, con el antecedente de carcinoma colorectal, es uno de los puntos o indicaciones a hacerse una colonoscopía 10 años antes de que se descubrió ese carcinoma, que ahora lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque tiene 2 a 8 veces mayor riesgo a padecer un carcinoma colorectal, ¿sí? Por eso se insiste tanto con el control y más que nada en
el interrogatorio y una correcta anamnesis a ver si hay antecedentes familiares. Bien, ¿cómo es la secuencia adenoma-carcinoma? ¿Cómo pasamos de una neoplasia benigna a una neoplasia maligna? Más del 95% del cáncer colorectal son adenocarcinomas, es decir, de tejido glandular. Bien, y la mayoría están precedidos por lesiones preneoplásicas, que son los pólipos adenomatosos o adenomas. ¿Sí? Es lo mismo, se lo puede decir de las dos formas. La presencia de adenomas es rara antes de los 40, excepto que haya un síndrome genético como la PAF o el síndrome de Lynch. La progresión de adenoma a carcinoma se desarrolla muy lento y se estima de 10 a 15 años, entonces si encontramos un adenoma tenemos tiempo a prevenirlo. ¿Para adenomas de qué? De menores de 1 centímetro. Ya si son mayores de 1 centímetro, recuerden que es un gran factor de riesgo. Aproximadamente en adenomas menores de 1 centímetro, 1 de 20 progresa a carcinoma colorectal. Pero los pólipos de 1 centímetro, el 10% progresa a cáncer. Los adenomas menores a 1 centímetro tienen una incidencia de carcinoma menor al 1%, mientras que los mayores a 2 centímetros se asocian con una incidencia del 50% a cáncer. Bien, importantísimo. Encontramos un pólipo que es más de 2 centímetros, hay que sacarlo y súper controlar a ese paciente porque va a progresar un cáncer de colorectal. Bien, ¿va o no? Puede estar en esas dos opciones, ¿no? La mayoría de los cánceres colorectales se producen a través de esta vía, secuencia, adenoma, carcinoma. O sea, es muy raro que salga carcinoma sin la lesión precursora del adenoma. ¿Cómo es la clínica? Esto se lo tienen que acordar, ¿sí? Es tomable y ustedes también, no solo por el examen, lo tienen que saber. ¿Cómo se manifiesta el cáncer? Dependiendo de la ubicación de donde se encuentre esa neoplasia. Puede haber asintomáticos, más menos asintomáticos, pero con un test de sangre oculta en materia fecal positivo. ¿Sí? Si está sangrando el intestino, nos tiene que hacer preocupar. En colon derecho, ¿cómo se manifiestan los pacientes? Con anemia ferropénica generalmente, dolor abdominal y masa palpable. Caso de un hombre o mujer de 65-70 años que consulta por fatiga, somnolencia, debilidad muscular, le hacemos un laboratorio y vemos que está anémico, siempre a la cabeza tenemos que pensar en un cáncer de colon derecho, ¿sí? Porque es anemeizante, ¿sí? Entonces hay que estudiarlo, hacerle una colonoscopía, además de que, como les dije, desde los 50 se debería hacer una colonoscopía control, ¿bien? Pero siempre hay que sospecharlo porque es muy frecuente. En cambio, en el colon izquierdo es obstructivo, el derecho es anemeizante y el izquierdo es obstructivo y se caracteriza por dolor abdominal, obstrucción, cambio del hábito evacuatorio. Entonces le preguntamos al paciente, y dígame, ¿estuvo haciendo heces con más consistencia, con menos consistencia, fue alternando? Y capaz te dicen, tengo periodos en que estoy constipados, otros que tengo diarrea. Bueno, eso a mí me tiene que hacer abrir los ojos. Y hemorragia digestiva baja, ¿sí? Toda hemorragia que es después del ángulo de Treitz, hablamos de que es hemorragia digestiva baja y hay que sospechar un cáncer de colon. Hay un montón de otras causas, por supuesto, puede ser unas hemorroides, pero hay que ver, por supuesto, el cuadro general del paciente. En el recto, más que nada, se va a presentar con sangre, recuerden que está muy cerca al ano, moco, pus, cambio en el calibre de las heces, porque dependiendo qué tanto obstruya la luz, cómo es la forma de las heces. Tenesmo, dolor tardío, postdefecatorio. Abdomen agudo performativo o obstructivo sería una gran complicación. Bueno, el Programa Nacional de Prevención y Detección Temprana del Cáncer Colorectal definió algunos criterios que vamos a definir como población objetivo, población de riesgo, y estos son personas con antecedentes personales de pólipos adenomatosos, adenoma, precursor de cáncer colorectal o cáncer colorectal ya, personas con antecedentes familiares de adenoma o cáncer colorectal, personas con antecedentes con enfermedad inflamatoria intestinal, como colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn, y personas que cumplen criterios clínicos de cáncer colorectal hereditario no asociado a poliposis, como es el Lynch, o personas con antecedentes de poliposis adenomatosa familiar, que es el PAF, u otras poliposis colónicas. Bien, la población objetiva, la población general de ambos sexos entre 50 a 75 años. Recuerden que después de los 50 generalmente aparecen. Bien. ¿Cómo prevenir el cáncer de colon y recto? Como dijimos dentro de los estudios, un test de sangre oculta en materia fecal, ¿sí? Se recoge las heces, las llevamos al laboratorio y se fijan si hay sangre que no se ve a simple vista.
Bueno, repitiendo un poco las manifestaciones clínicas, el colon derecho en cuanto a las alteraciones funcionales, más que nada diarrea o meteorismo. El estado general de los pacientes, anemia, no se lo olviden, pérdida de peso y astenia es súper característico de cualquier tipo de neoplasia, de colon o de donde sea. Entonces, a estos pacientes hay que preguntarle, a estos y a cualquier paciente que se sospeche una neoplasia, si ha bajado mucho de peso en el último tiempo. Si no pueden saberlo, le preguntan si tuvo que ajustarse un poco más el cinturón o los pantalones, si se le cae la ropa. También preguntarle a los familiares, porque capaz esa misma persona no se da cuenta. ¿Sí? La pérdida de peso, la astenia y la dinamia es muy característico en cualquier paciente con cáncer. ¿Sí? Y cuando hablo de pérdida de peso, no de 2 kilos, hablo de que en el último tiempo bajó capaz 8, 10 kilos. Son pérdidas de peso contundentes. Por supuesto puede haber un tumor palpable y no genera obstrucción. A comparación del colon izquierdo, que te genera un síndrome obstructivo con dolor cólico, meteorismo, distensión, tenesmo y alivio de la defecación. Estreñimiento puede dar hemorragia y una gran complicación, una perforación generando un abdomen agudo. Bien, ¿cómo estudiamos a un paciente con diagnóstico presuntivo de carcinoma colorectal? Con el examen físico, un tacto rectal, porque a veces si está en el recto ya lo podemos palpar, obviamente que hay que seguir estudiándolo. ¿Con qué? Con colonoscopía y rectosigmoidoscopía. También podemos hacer un colon por enema en caso de la colonoscopía sea incompleta o una colonoscopía virtual que es un poco más cara. Y acá mostramos por dónde se entra. Recuerden que esto es un corte sagital en un varón y esto en una mujer. Y tenemos cómo son las relaciones anatómicas. Esto es anterior y esto es posterior. De anterior a posterior tenemos sínfisis pubiana, vejiga, próstata y recto. Por acá entramos con la videocolonoscopía. Y en el caso de la mujer tenemos de anterior a posterior sínfisis pubiana, vejiga, útero, vagina y recto. ¿Bien? También esto es importante porque cualquier invasión de un cáncer rectal puede en la mujer afectar a la vagina o al útero o a la vejiga y en el hombre a la vejiga o a la próstata o cualquier víscera que esté por encima. Fíjense, la colonoscopía entramos por el ano y recorre todo el colon. Se tiene que poner en decúbito lateral al paciente y lo vamos viendo por una pantalla. Para que sepan las diferencias, la rectosigmoidoscopía llega hasta aquí, hasta la mitad del colon descendente. La colonoscopía izquierda llega hasta el ángulo izquierdo del colon transverso y la colonoscopía total llega hasta el ciego. Siempre hay que hacer colonoscopía total, pasa que hay veces que no se dispone de este estudio, por eso capaz hace un colon por enema, que es por radiografía, pero lo ideal siempre sería hacer una colonoscopía total, porque capaz pensemos, acá hay una neoplasia, ¿no? Y decimos, bueno, listo, ya está. No, pero ojo, porque capaz hay pólipos carcinomatosos aquí también. Bueno, lo mismo. Y esto es un colon por enema, se le da contraste bioral y vemos cómo se ven las vísceras con una radiografía y fíjense que por aquí no pasa el contraste, es decir, que hay un proceso obstructivo y lo mismo acá está bastante raro. Otra imagen, fíjense, todo contraste y acá se pierde. Esto es una neoplasia. Lo mismo acá, se llaman servilletero, ¿sí? Porque es como que lo aprieta, ¿bien? Y todo esto es neoplasia y solo por acá pasa contraste, que es lo poco de luz que quedó, ¿bien? Esto es colon normal, o sea, intestinos normales, y acá todo esto es la neoplasia que achica la luz. Y esto ya es una videocolonoscopía con reconstrucción virtual y podemos ver todo el intestino. Esto es un estudio más caro, pero bueno, por supuesto que se hace. Lo mismo con reconstrucción. ¿Cómo estadificamos? Es decir, encontramos a la neoplasia. Ahora hay que ver si hizo metástasis y se invadió, ¿bien? Y qué tan extendida está. Hacemos una tomografía axial computada del tórax, del abdomen y de la pelvis, con contraste oral y endovenoso. Importantísimo. ¿Por qué? Porque nosotros podemos encontrar al pólipo carcinomatoso, pero hay que ver si no invadió a otros lugares. Además utilizamos marcadores tumorales que si bien no son diagnósticos, sí son pronósticos, que se eleven mucho estos marcadores me tiene que hacer abrir los ojos y si disminuye sería una mejora. Y por supuesto para seguimiento. En caso de cáncer de recto,
la resonancia magnética de pelvis de alta resolución. Hay que ver si invadió o a vejiga, o a útero, o a vagina, o a próstata, o cualquier estructura que se encuentre, ¿sí? O podemos hacer una ecografía endorrectal, ¿bien? Pero acuérdense, la resonancia en cáncer de recto. Los marcadores que son los CEA, en más del 90% del carcinoma colorectal producen CEA, no es útil para screening, es decir, para diagnóstico, pero sí para pronóstico y seguimiento. Entonces, en el prequirúrgico como factor pronóstico y el postquirúrgico para hacer un seguimiento, y ahí vemos que la ausencia de su normalización luego de la cirugía sugiere resección incompleta, es decir, no lo terminamos de sacar. Ahora, un aumento sostenido y progresivo luego de la normalización postquirúrgica sugiere recurrencia. Entonces, terminamos de operarlo y vemos que no se normaliza, bueno, capaz no lo recercamos por completo. Ahora, si empieza a aumentar, luego de que ya habíamos visto una normalización, es decir, que los valores habían mejorado, hablamos de que volvió a aparecer el cáncer. No confirmatorio, por supuesto hay que ver por una videocolonoscopía, pero a mí ya me hace abrir los ojos. Bien, fíjense acá en una tomografía axial computada, acá está, lo mismo aquí y aquí. Y para los factores pronósticos utilizamos el TNM, que lo que ve es la extensión del tumor, el número de ganglios afectados y si hay metástasis o no. Recuerden que ganglios porque es un adenocarcinoma y metastatiza más que nada por vía linfática y constituye el mejor indicador del pronóstico. Es larguísimo el TNM de cada neoplasia, pero sí sepan que existe. El número de ganglios positivos es el factor individual más importante. En el cáncer de recto, el margen radial es el principal factor, es decir, cuánto se expandió la neoplasia, ¿sí? Bueno, y el tratamiento, si tenemos una intención curativa, por supuesto todo esto, después de haber evaluado el TNM, vemos qué tan progresado está ese cáncer, vemos cómo lo vamos a tratar. De eso depende si es curativa o paliativa. Hay ciertos TNM en los cuales, por ejemplo, ya hay mucha metástasis, afectación de ganglios y una extracción local, ya no se va a poder hacer una intención curativa, sino vamos a tener que hacer un tratamiento paliativo. Tratamiento paliativo es que ya se sabe que no tiene forma de curarlo, entonces le vamos a dar al paciente el tiempo que le queda la mejor calidad de vida posible. En el caso de que tengamos un TNM un poco mejor, podemos intentar curarlo y lo hacemos por medio de cirugía, radioterapia y quimio, adyuvante y neoadyuvante. ¿Qué significa esto? El neoadyuvante se hace previo a la cirugía para achicar un poco el tumor y después adyuvante es post cirugía. Y además hacemos una endoscopía para sacar los pólipos, para sacar cualquier mucosa si es un pólipo sésil o disección. Y en el caso de la intención paliativa, si hay una obstrucción, se hace cirugía y se pone un stent y hay que prolongar la sobrevida ¿con qué? Con quimioterapia. Por supuesto, prolongar la vida y todo tipo de tratamiento si es que el paciente lo desea, ¿sí? ¿Cómo hacemos el seguimiento de estos pacientes? Interrogatorio, examen físico, siempre contacto rectal y marcadores tumorales. Se realizan con el siguiente intervalo. El primer año después de haber descubierto el cáncer colorectal cada 3 meses, el segundo año cada 4, tercer y cuarto año cada 6 meses y posteriormente, si es que el paciente sigue bien, una vez por año. Ahora, si el segundo año lo controlamos y volvemos a encontrar un cáncer colorectal, volvemos al principio, ¿sí? Bien. A esto se le agrega una tomografía de tórax, abdomen y pelvis anual los primeros 3 años y una colonoscopía al año, a los 3 años y a los 5 años si son normales. Por supuesto, si la colonoscopía al año es anormal, no seguimos este cronograma, ¿bien? Vamos a tener que volver a tratar al paciente y ver cómo continúa. Esto sería lo ideal y si el paciente sigue normal. ¿Por qué se le hace TAC es tomografía de tórax, abdomen y pelvis por riesgo de metástasis, ¿sí? El examen físico y contacto rectal y los marcadores, recuerden que no son diagnósticos, pero sí pronósticos y seguimiento. Y ahora estamos viendo seguimiento, entonces vienen genial. Bueno, este es un cuadrito de la guía de gastroenterología del San Martín. Ahora yo les puse todas, pero lo que más me interesa es que se acuerden estas, sí, más que nada esta, el A y el C, ¿bien? Que es qué se hace como screening, cómo seguimos a todo paciente, no necesariamente con el antecedente de cáncer colorectal, ¿sí? Los A son
toda persona o toda población que tenga 50 años o más asintomática y sin factores de riesgo. Esto quiere decir que no tienen familiares con cáncer de colorectal ni factores ambientales. Entonces, si ustedes tienen un familiar o cualquier allegado que tenga 50 o más, debe hacerse anualmente un test de sangre oculta en materia fecal, que es que recolectar ese y mandarlo al laboratorio. Si es positivo, hacemos una colonoscopia total y un examen proctológico, que el examen proctológico consta de tacto rectal más rectosigmoidoscopía, que se acuerdan que cuando vimos en la imagen era todo el recto, el sigmoides y 3/4 del colon descendente. Y esto se hace cada 5 años. Ahora, ¿da positivo? Bueno, hacemos un estudio total de colon, porque capaz encontramos un proceso neoplásico en el colon descendente, pero hay que ver si no hay en otra parte del colon. Y en el grado C es que si tenemos un paciente con cáncer de colorectal o pólipos adenomatosos en un familiar de primer grado, es decir, padre, madre, hermano, hermana, o tiene más de 60 años o en dos familiares de segundo grado, dígase abuelos, por ejemplo, lo hacemos a partir de los 40 años. Y ahí siempre hacemos un estudio total de colon. El estudio total de colon es la colonoscopía hasta el ciego, es el método de elección. Si la colonoscopía no permite evaluar la totalidad del colon, se realiza un colon por enema con doble contraste. Doble contraste es que le damos vía oral y vía endovenoso. Y el colon por enema era el que habíamos visto que se ve por radiografía. Entonces, hacemos un estudio de colon total más tacto rectal o una videocolonoscopía con tacto rectal y es cada 5 años o cada 10 años dependiendo de los pacientes. O está la otra opción que, en el caso de que un padre o madre o hermano le hayan descubierto un cáncer, pónganle a los 45 años, se tienen que empezar a estudiar 10 años antes de haberse descubrido ese cáncer, ¿sí? Pero bueno, como lo más probable es que se encuentren después de los 50 años, se pone como tiempo medio que empiezan a los 40 años si tienen antecedentes familiares, ¿sí? Bueno, acá antecedente personal, etcétera. Después, por ejemplo, si tienen enfermedad inflamatoria intestinal, esto es para que lo lean si tienen ganas, lo que más me interesa es el primer cuadro. Bien, y este algoritmo que está muy bueno es que una persona sintomática, más de 50 años, ¿qué le hacíamos? Test de sangre oculta en materia fecal. Si el resultado es positivo, le hacemos una colonoscopía. Si el resultado es negativo, se la repetimos al año. Siempre el test de sangre oculta en materia fecal es anual. Bien, entonces volvemos a que si tenemos sangre en la materia fecal, ok, ¿qué hacemos? Una colonoscopía. Una colonoscopía incompleta, es decir, una rectosigmoidoscopía, ahí podemos hacer un colon por enema o colonoscopía virtual. Y si no, podemos hacer una colonoscopía completa. Si es colon por enema, podemos ver si es negativo, le hacemos el próximo tamizaje en 5 años. Si hay hallazgos patológicos, lo tratamos y hacemos seguimiento. Si hicimos una colonoscopía completa y hay hallazgos patológicos, por supuesto, tratamiento y seguimiento. Y si es negativo, le hacemos el próximo tamizaje en 10 años, porque ustedes ya recorrieron todo el colon. Ahora, persona, grupo o prioritario de riesgo, se solicitarán los estudios correspondientes de acuerdo al grupo de riesgo, ¿sí? Si es un paciente de primer grado, tiene más riesgo que uno de segundo o tercer grado. Pero no es tan importante eso, sí lo que me interesa es que se acuerden que todos los años a toda persona más de 50, sangre oculta en materia fecal, vemos si es positivo o negativo, y cada 5 años un tacto rectal más una rectosigmoidoscopía y dependiendo de los estudios hacemos una colonoscopía total o no. Bien, y por último recuerden que el cáncer colorectal se puede prevenir y curar. Bien, ante cualquier sintomatología consulten a su médico o médica y repito, toda persona más de 50 debería hacerse una colonoscopía, en realidad una rectosigmoidoscopía y sangre oculta en materia fecal. Bueno, les mando un saludo y cualquier cosa me consultan. Hasta luego.